Buenas tardes con todos los presentes. Como siempre, todos los días lunes a las 5 de la tarde estamos en este ciclo de conferencias relacionadas a la inteligencia de negocios con Power BI. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre ventas usando inteligencia de tiempo, pero manejando semanas. En algún momento en conferencias anteriores hemos hablado de la inteligencia de tiempo. Hoy vamos a recordar algunos aspectos muy genéricos, pero precisamente ¿por qué razón hablamos ahora nuevamente de inteligencia de tiempo? Porque normalmente encontramos funciones como la función dateADD, que nos permite en el lenguaje DAX manejar inteligencia de tiempo con años, con trimestres, con meses, con días, pero no lo tenemos con semanas. Una de las grandes ventajas que tiene el Power BI es que tiene funciones para comparar los datos por periodos de tiempo. Como decíamos, ventas entre años, lo que vamos vendiendo en el año, una tendencia anual, una comparación trimestral, una comparación mensual. Todo eso podemos hacerlo gracias a las funciones DAX. Pero para que esto funcione tenemos que tener una tabla de dimensión, una tabla maestra, que es una tabla calendario que si no existiera en el contexto de nuestro trabajo transaccional, la creamos dentro de Power BI y en algún momento lo hemos hecho, ya eso es muy común verlo incluso como parte ya del proceso, ¿no? Una tabla que tenga las fechas de todos de manera continua, de todos los procesos, de todos los días del año mientras la empresa está trabajando. Así que lo más normal en que en nuestra tabla aparezca pues la tabla calendario. Claro, no todos los días vendemos, pero sí vendemos varias veces en un día. Entonces podemos crear una relación de uno a varios. Así que en realidad ya lo aprendimos, una tabla de fechas, un calendario y relacionarlo es parte del proceso que hemos hecho en algún momento. La función dateADD nos permite manejar el año pasado, el trimestre, el quarter que le llaman allí, el mes pasado y el día anterior, ¿cierto? Y en algún momento, en alguna conferencia anterior, hemos desarrollado algunos ejemplos sobre eso. La función ADD es una función que puede ponerse dentro de una medida. Se trabaja con la inteligencia de tiempo, con la tabla calendario. Se maneja el intervalo que querramos, si va a ser año, mes, día, trimestre, y luego el intervalo se maneja con valores numéricos, así como lo que estamos mirando en este momento. Porque gracias a ello, por ejemplo, en el primer caso, estamos calculando el total de ingresos y esta función nos dice que tomemos de la fecha calendario un año antes. Al poner -1, estamos diciendo un año antes. Entonces, el calculate, que ya lo conocemos, es una función muy interesante porque nos permite hacer cálculos basado en filtros, ¿no? Basado en criterios lógicos, y en este caso el criterio lógico es trabajar con el año pasado, ¿no? También tenemos Period Year, que vamos a ver más adelante, que también permite hacer eso. También podemos manejar trimestres, ¿no? O sea, le decimos a la máquina que haga el calculate de todos los ingresos. Total ingresos aquí es una medida, que puede ser el sum de todas las ventas. Y el dateADD, igual que el DIN calendar, igual que el anterior caso, le decimos quarter, que ese sería el intervalo con el que vamos a trabajar, y -1 significa trimestre anterior, ¿no?
Y si esto lo ponemos en una tabla, ustedes pueden comparar pues las ventas de hoy, de este trimestre, con las ventas del trimestre anterior. Gracias a los filtros de contexto, automáticamente el Calculate toca ese filtro de contexto y así que trabaja con el espacio o la función que nosotros hayamos definido, en el año que hayamos definido. Igual podemos hacer con el mes, ¿no? Podemos poner el total de ingresos del mes anterior, porque ponemos uno menos. Y también podemos hacerlo con día, ¿no? Esto es menos común, pero también puede ser usado, dependiendo pues de qué tipo de empresa hablamos, ¿no? No es lo mismo hablar de una panadería que vende todos los días pan, a una empresa que vende computadoras, ¿no? Entonces, el tipo de producto también tiene que ver mucho con el tipo de función que podamos usar. Para aprovechar otras de funciones, en algún momento hemos creado medidas como esta, por ejemplo, ¿no? El importe anterior, tomábamos el total de ingreso y este Sum Period Last Year es lo mismo que si hubiésemos hecho este de aquí, ¿no? Con un año anterior. Solo tenemos que decirle DIN Calendar. Pero no existe la función para manejar la inteligencia de la semana, ¿no? Por lo menos no lo hemos visto, no lo conozco. Así que bueno, esto lo hemos aplicado, hemos usado la función calculate, el sum ingresos podría reemplazar muy bien al total ingresos, el calculate siempre requiere una medida para trabajar, y el resto lo hace a nivel de filtros, pero en este caso el filtro es un Sum Period Last Year que hace tomar el año anterior. Ya está, y eso lo podíamos poner, por ejemplo, en un formato de tabla. Y si poníamos el trimestre, entonces teníamos aquí una comparación trimestral, ¿cierto? Del año anterior, pero en el trimestre. Si quitamos el trimestre, pues nos dará solo la suma. No olviden que eso es muy importante. No olviden que nosotros manejamos filtros de contexto dentro del Power BI. El Power BI automáticamente toma el filtro del contexto y se adecua a la medida que nosotros queramos trabajar. Muy bien, vamos a trabajar con este proyecto que en algún momento ya hemos usado. Siempre es bueno recordar algunas cositas propias del trabajo del modelado, ¿no? Que esto nunca debemos dejarlo de lado. El modelado es algo importante dentro del trabajo. No podríamos estar haciendo nada absolutamente con Power BI si es que este modelado no es adecuado, ¿no? Entonces aquí tenemos 5 tablas DIM o de dimensión, o tablas maestras, como comúnmente le llamamos. Tenemos la tabla clientes, empleados, productos y líneas. Y aquí está la tabla calendario, que para nosotros es una tabla maestra que tiene una fecha por cada día, la fecha definida, que es esta fecha de aquí, y que obviamente tiene todas las fechas desde que la empresa tiene data transaccional hasta la fecha de hoy, si es que seguimos trabajando con estos datos de la empresa. Tenemos 3 tablas que son tablas fact o de hechos, las tablas transaccionales, ¿verdad? Tenemos las notas de crédito, que tenemos aquí una relación de 1 a varios porque una venta puede ocasionar N notas de crédito. El cliente ya no quiso el producto, el cliente devolvió el producto, pidió un descuento mayor al que le había dado o simplemente peleó un poco con el precio, ¿no? Y ya está. Y el detalle tiene el detalle de la venta, ¿no? Porque yo puedo haber vendido un producto o N productos y por eso es esta relación, ¿no? Los productos pertenecen a una línea, es decir, que una línea tiene varios productos. Entonces esto ya lo hemos usado anteriormente. Así que vamos a irnos a nuestro lienzo y vamos a empezar nuestro trabajo de hoy para buscar una comparación de ventas por semana. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a poner nuestro slicer. Vamos a poner aquí el año y lo ponemos, a ver, tipo lista. Ya está. Y lo ubicamos más o menos acá, pero antes vamos a darle algunos conceptos generales, como por ejemplo una posición horizontal. A mí me gusta mucho trabajar con esto, pues que siempre lo aplico.
me es más cómodo trabajar así. En algún momento ya veremos alguna conferencia anterior que ya ahora los slicers pueden tener niveles, así que sería bonito hacer una conferencia sobre eso. Quitamos este encabezado para que no aparezca ahí, ya está, y le damos que en el control sea único para que siempre escojamos obligatoriamente un año. Y además, pues le vamos a dar algunas cositas por aquí como el color de fuente y cosas así. Esto ya lo hemos hecho siempre. Me gusta trabajar así para que tengamos una especie de estándar, ¿no? Así que las empresas tienen un color definido y sería bueno que todos esos son parte de las tareas que en algún momento seguramente también vamos a hablar dentro de las conferencias. Muy bien. Vamos a plantar aquí una tabla. Ya, vamos a poner una tabla. La vamos a ubicar más o menos y en esta oportunidad voy a trabajar por este sector, por acá me voy a ir, ¿ya? Voy a trabajar una analítica con la semana del año. Pero antes, claro, si nos vamos aquí a la tabla calendario, como ven tenemos date, aquí está la tabla construida, el año mes, el mes, tenemos el nombre del mes, pero no tenemos la semana del año. ¿Ok? Hay varias formas. Yo suelo usar mejor funciones DAX. Si voy a crear una nueva columna y a esta columna le voy a llamar semana año. Esta semana año será igual y voy a usar la función weekNum, ¿no? Week number retorna el número de la semana del año, ¿no? Así que como nos pide una fecha, pues tenemos que ponerle la fecha, ¿cierto? Y queremos que empiece no el domingo, sino en nuestra zona geográfica que empiece los días lunes, ¿cierto? Así que los lunes van a ser para nosotros el inicio de la semana. Entonces le damos Enter, ya está, y aquí están las 53 semanas que se crean en el año, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos esto, ya es más fácil manejarlo. Nos vamos acá y precisamente ponemos la semana año. Pero como ven, esto ocurre porque la máquina lo sumariza, ¿cierto? Le decimos que no queremos sumarizarlo, decimos no resumir para que aparezcan todas las semanas del año 2011, como podemos estar mirando todas las semanas del año 2010, que son 53, en cambio en el 2011 fueron solo 52 semanas, en el 2009 y así, ¿no? Así que vamos a dejarlo en 2010. Muy bien, entonces, con esto ya podemos poner, por ejemplo, las ventas netas. En algún momento, ya en otro momento, hemos creado esta medida. Vamos a repasarla para tenerla en mente. Tenemos las ventas totales, que sería una medida que suma las ventas, o sea, todo el total de todas las ventas, ¿cierto? Es una medida que podría ser incluso implícita, pues yo puedo arrastrar y inmediatamente tengo el valor implícito, pero es mejor hacerlo explícito para tener un control sobre lo que estamos haciendo. Pero nosotros trabajamos siempre con las ventas netas, porque a las ventas totales hay que quitarles las notas de crédito, ¿no? Porque no son, las ventas totales no son dadas hasta que no se le quite lo que se ha devuelto al cliente, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, estas ventas netas las vamos a poner aquí, ¿ya? Y claro, ya lo tenemos allí, las ventas netas de todo el año por semana. El año 2011, como ven, el año 2011 no se trabajó la primera semana, seguramente algo pasó por ahí. Y ya está, y bien, tenemos información de ventas. Y aquí nos vamos a quedar con el año 2010. Muy bien, en base a esta lógica, yo quiero hallar las ventas por semana, ¿correcto? Pero ahí hay un pequeño problema porque yo no tengo la posibilidad de usar una función directamente para definir las ventas del año pasado de la semana, ¿no? O sea, las ventas de la semana 1, pero del año anterior, ¿no? Entonces, vamos a crear una medida, pero la vamos a ir explicando para que se pueda ir entendiendo cómo es que va a funcionar. Así que vamos a crear la medida.
una nueva medida y a este le vamos a llamar ventas, ¿cierto? Le llamamos ventas semana, ventas de la semana, last year, ¿no? El año anterior. Y obviamente le vamos a poner de la semana. Week para que sepamos que sí es una venta de la semana del año anterior, pero en la misma semana. Ya está. Le damos enter aquí y vamos a crear una primera variable. A esta variable vamos a llamar, selección año. Selección año. Que es igual a esta función selectedValue, que ya sabemos nos retorna el valor que pidamos extraer, que en este caso me interesa el valor del año, ¿cierto? Yo voy a tomar el año, pero como yo quiero trabajar con el año anterior, le resto 1. ¿Ok? Con esto yo ya tomo el año anterior. O sea, si estoy trabajando 2010, entonces la máquina tomará 2009, ¿no? Ya está. Vamos a usar otra variable que me dé la semana, porque esta semana sí va a ser la misma. La semana actual, ¿no? Así que la semana actual, igual, hacemos un selectedValue, pero obviamente tenemos que tomar el del calendario esta semana año que hemos calculado. De ahí, si no, restamos para poder trabajar. ¿Ok? Vayamos un poquito entendiendo esto. Yo le voy a poner un return, todavía no he terminado, pero quiero que vayan entendiendo cómo funciona esto. Así que, por ejemplo, si yo le digo que me ponga la selección del año, ¿ya? Esta función de ventas del año anterior en la misma semana, si yo lo pongo aquí me va a aparecer, observen, ya vamos a ponerlo acá. ¿Ven? El año 2009 porque yo tengo presionado el año 2011. Si le digo 2011, me sale 2010. Si le digo 2008, me sale 2007. Si le digo 2009, me sale 2008. ¿Ok? Ya, por esa razón, hacemos esto que estoy mencionando. Bien. Si yo pongo, por ejemplo, la semana actual, ¿ok? Entonces aquí me va a dar la misma semana que tenemos aquí. ¿Ven? Entonces, hemos escogido la semana. Correcto. Así que vamos por buen camino. Vamos a hacer al enter aquí. Y ahora sí voy a calcular a través de una variable las ventas de semana del año anterior. Esto va a ser igual. Definitivamente voy a tener que usar nuestro calculate, ¿cierto? Así que le decimos calculate. Yo voy a sumar, obviamente, las ventas netas, porque yo sé que necesito las ventas netas, ¿cierto? Pero el calculate trabaja con un filtro. Así que yo le digo que me aplique el filtro. El filtro trabaja con una tabla, que en este caso es la tabla calendario. ¿No? Pues voy a tomar todo el calendario. Pero de todo ese calendario, me interesa trabajar con el calendario año que sea igual a la selección del año. ¿Ok? O sea, voy a tomar las ventas, pero considerando el año anterior. Pero además, así que tengo que usar un AND, además tiene que ser de la misma semana. ¿Ok? Entonces, calendario, semana del año, que sea igual a la semana actual en la que está el filtro. ¿No? No se olviden que aquí rápidamente esto funciona con este filtro de contexto. Así que cerramos nuestro filter, ¿no? Ya está, y cerramos nuestro calculate. Ya, creo que ya está. A ver, muy bien, semana actual. Ok, yo creo que ya lo tenemos ahí. Entonces voy a retornar y claro, voy a poner como resultado
las ventas, nuestra variable, las ventas de la semana del año anterior. Ahora sí, le doy enter acá. Ok. Y hay que darle un formato con 2 decimales. Ok. Creo que ahí ya quedó perfecto. ¿Ven? Ya lo tenemos ahí. Entonces ya tenemos aquí. Vamos a darle un formato bonito. A mí me gusta mucho esto. Ya está. El encabezado con negrita listo. Y miren. Claro, aquí va a estar las ventas de las 53 semanas. Y podemos comparar la venta neta de esta semana del año 2010 con la venta neta del año 2009 en la primera semana. Y esto, este 22.598, si yo me paso acá, aquí estaría. Y se compararía con las ventas del año 2008, ¿cierto? Igual estamos en el 2011, se compara con la de 2010. Aquí, como no hay venta neta, acá sí se vendió en la primera semana del año anterior, del año 2010. ¿Ok? Pero si ustedes notan, ahí hay algo que todavía nos está faltando. A ver. ¿Ya lo observaron? Rápidamente nos damos cuenta que aquí no aparece el total, ¿cierto? Así que vamos a hacer que aparezca el total. No aparece básicamente porque la misma forma de la función está haciendo el calculate del calendario. Ya está. Entonces podríamos hacer de repente obligarle a la máquina y para eso tenemos una función que justo lo hemos hecho, si no me equivoco, la semana pasada. La función has one value, ¿no? Entonces nos vamos aquí y, bueno, vamos a poner acá un al enter y le decimos sí que hacemos nuestra función has one value. Si tenemos un valor, de semana, esto, ¿cierto? Si tenemos un valor de semana, claro, aquí lo tenemos hasta 53, el total no es un valor de semana, la máquina no lo va a saber, entonces hacemos una coma aquí y ponemos la venta de la semana anterior, pero si no, hacemos que nos sume todo, ¿ok? Del año anterior. Entonces necesitamos un cálculo y nuevamente, ¿cierto? Cierto de las ventas netas, igual, pero en este caso el filtro lo va a definir el calendario. Ya no necesitamos un filter porque no necesitamos una tabla, sino un filtro directamente. Un calendario año, ¿cierto? Un calendario año igual a la selección del año. Miren. O sea, aquí lo que va a hacer la máquina es sumar todas las ventas netas del año en que estamos seleccionando uno menos, ¿no? Porque ya sabemos que la selección año está aquí. ¿Estamos bien? Bien, vamos a cerrar. ¿Por qué cerramos? Porque hemos cerrado Calculate, falta cerrar el if. Ya está, ahora sí. Entonces, observen, y ahora sí tenemos el total. ¿Ven? Qué interesante. Claro, estas son el total de ventas del año 2009. Miren, este 5.442.000 van a aparecer acá cuando cambiemos al año 2009. Y claro, este es 881 porque el año, en esta empresa en el año 2008 le fue fatal, ¿no? Una venta bastante pobre. En comparación al 2007 empezó a trabajar en la semana 18 o hay data a partir de la semana 18. Y bien, y entonces ya tenemos aquí una comparación, ¿no? Esto es un poco la comparación de la venta y la mayoría de empresas suele manejar esto también de manera gráfica. Entonces voy a copiar, voy a pegar y lo voy a arrastrar por aquí, por acá, la copia. La voy a poner, esto lo vamos a reducir un poco y tal vez, y esto lo vamos a cambiar de forma, de manera que podamos
quizá convertir esto que lo tenemos a nivel de tabla, lo podemos convertir así, ¿no? O sea, cambiamos a gráfico de líneas y aquí ya tenemos una comparación bastante bonita, bastante interesante de las ventas por semana. Y le damos por aquí algunos cambios, pues para que esto sea un poco más atractivo. Nos vamos aquí y le decimos, por ejemplo, que en el eje X sea en lugar de continuo categórico, para que parezcan todas las semanas. ¿Okay? Pero lo vamos a hacer que esto se ordene por semana del año y lo ordenamos ascendentemente, ¿no? Para que aparezca exactamente así, ¿no? La comparación. Claro, porque estamos en el año 2011, cuando veamos el 2010 y se aparece aquí el valor, ¿ok? Miren. Y entonces podemos cambiar los colores, vamos a hacer varias cositas por aquí, a ver si podemos hacerlo todo. Los elementos, por ejemplo, ya, a ver, vamos acá. En el eje X ya está categórico, nos vamos aquí a los colores de los datos. Las ventas netas las dejamos en azul y las ventas netas del año anterior las vamos a poner de otro color para que se pueda comparar. Ahí estamos. Entonces vemos que en el año 2010 ligeramente estuvo por debajo en términos generales, ¿no? En términos generales. Claro, si lo comparamos semana por semana, también podemos por aquí, probablemente en el área de trazado, a ver, vamos por aquí, podemos hacer algunas cosas más. Transparencia, no, necesitamos en las formas. Tipo de línea, redondeo. A ver, ¿qué más tenemos? La leyenda no la tocamos en el eje X. Ya está, familia de fuentes, ancho, listo. Esto está desactivado, los colores, las etiquetas, las formas. Hay una forma aquí, por acá debe estar, vamos a ver. A ver. Ok, quiero ver si podemos acentuar algunas cositas por aquí. Ok. A ver. No necesitamos esto. Etiquetas sería demasiado. Bueno, ya está. Y si recuerdo, hay unas cositas que me interesaría algo más que podríamos hacer. A ver, la leyenda, no. El eje X tal vez. La familia de fuentes está bien. La categoría, concatenar, título, activar, estilo. Está bien. Ok, ya está. Entonces tenemos eje X, eje Y, colores de datos, que ya lo hicimos. Ya estamos viendo aquí. Las formas también. Podemos cambiar esto por puntos, podemos cambiar por líneas, por guiones, por sólido. Vamos a mostrar el marcador. Eso es lo que quería buscar. Ahí está, para que se vea claramente la comparación con puntos. La última versión las últimas versiones de Power BI ya tienen cosas interesantes como esto, ¿no? Y entonces podemos un poco comparar más rápidamente con el Tooltips, que también lo podemos personalizar, eso lo hemos visto en algún otro momento. Ahora, podríamos necesitar, por ejemplo, quizá comparar las ventas netas con la semana anterior. Muchas veces me piden eso dentro del trabajo, ¿no? Dentro de la analítica, ¿qué pasó esta semana en comparación a la semana anterior? ¿Ok? Y luego incluso se pueden hasta manejar porcentajes, pero eso ya en otro momento lo podemos hacer. Bien, vamos entonces, a ver, voy a coger estas ventas. Ya, voy a coger estas ventas.
Lo voy a copiar así. Para no tener que pensarlo nuevamente y nos vamos a una nueva medida. Ok. Esa nueva medida se va a llamar ventas, pero ya no las year, ¿no? Sino las week. Porque se trata de la semana anterior. El año tiene que ser el mismo, así que le quitamos este -1. En cambio, la semana actual sí le restamos 1. Y si se dan cuenta, ya no tenemos que tocar nada más, ¿no? Porque dice ahí venta de la semana anterior, ya está, las ventas, listo, el año es igual, la semana y has on value para poder ver la semana anterior, ya está. Yo creo que no hay mucho que cambiar ahí, así que le damos Enter, listo, y vamos a ponerlo en esta tabla. Vamos a esperar un ratito. Ok. Bien, entonces acá ponemos justo lo que acabamos de calcular. Eso es, ¿no? Entonces miren, observen. En el año 2010, la venta de la semana 1 fue 2.850, la semana 2, 75.000 y se compara con 2.850. ¿Eh? Acá el 97.592,65 se compara con la anterior 75. Cosa que podríamos muy bien ver cómo está el crecimiento o incremento o decremento pues, de las ventas. Así que podemos hacer algo como esto. Voy a copiarlo y a pegarlo. Y voy a bajarlo por aquí. ¿Ok? Y reemplazamos esto por las otras ventas. Y también pues le cambiamos, ya nomás nos falta cambiar el color porque ya la de acá, ¿no? Vamos a ponerla con otro color. Grisáceo, ya está. Y podemos mirar. Y aunque esto podría ser un poco complicado, ¿no? Ustedes podrían probablemente buscar una forma de presentar esto de otra manera. A ver, vamos viendo. Quizá cambiar esta forma por esta. Ok, y ahí está mucho mejor, ¿no? Y bueno, lo importante es que aquí vemos, por ejemplo, que esto rápidamente aquí nos damos cuenta, porque esta venta de 128.000 se traduce aquí y se compara con la semana 10. Y entonces podemos estar mirando que por aquí hay algunas complicaciones. Hay muchas formas de presentar esto y cada quien puede consultarlo de una u otra manera. Lo importante aquí es que podemos crear una comparación. Y eso es importante porque más adelante, y seguramente en alguna conferencia anterior, ya vamos a meternos un poco a hacer la analítica, la proyección, y podemos mirar que hay muchas formas de representar esto. Bien, entonces, aclaremos. Como no existe una forma de tomar las ventas, ¿no? Eso es lo que yo quería un poco mostrarles, esto de las funciones de inteligencia y tiempo. Voy a reducir eso un poquito, porque quiero mostrarles algo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí las ventas del año anterior, ¿ven? Tenemos aquí same period last year. Y para poderlo más o menos comprobar, vamos a poner aquí una tarjeta y la vamos a insertar aquí, la vamos a reducir pues de tamaño, ¿ok? 25. Y vamos a ponerla por acá. ¿Ya? Sin embargo, yo puedo hacer lo mismo. Miren. Nueva medida. En lógica, existen muchas formas de hacer lo mismo. Vamos a poner venta last year.
hacemos el cálculo que conocemos, ¿sí? Ponemos las ventas netas que conocemos. Y nuestro filter, sería obviamente con la función dateADD. A esto me refería. Entonces me pide una fecha, el calendario, el date. ¿Correcto? Yo voy a trabajar -1, porque se trata del año anterior, y le voy a poner year. ¿Ven? Ahí tienen year, quarter, month y day. No hay week. No hay week. Entonces, aquí cerramos el date, cerramos el calculate, enter. Así que yo voy a poner otra tarjeta por acá. Y voy a poner precisamente eso que ven aquí, ¿no? Y me da exactamente lo mismo. ¿Okay? A eso me refería. Entonces hay gente que puede usar dateADD, hay gente que usa some period last year, es igual. El resultado es el mismo. Ustedes definen cómo trabajar mejor, ¿no? Depende. Y a veces como tenemos por costumbre usar, ¿no? Usar nuestras funciones y generalmente se nos hace muy común usar algunas de ellas, ya cada quien se va acostumbrando, pero tiene muchas formas de representar una función. Entonces, miren, básicamente lo que hemos hecho es crear una medida, es bueno repasarla, que primero, como no existe, tomo el año anterior. ¿Y cómo tomo el año anterior? Con selected value, ¿no? De la fecha, del año del calendario, le quito 1. Luego tomo la semana actual. Y como no existía la semana actual en mi tabla calendario, la he agregado. ¿Ok? Y a través de una función, que es el weekNum, que me da el número de la semana. Listo. Yo tomo ese día de la semana. Y luego hago un calculate de las ventas netas. Pero mi filtro va a ser de toda la tabla calendario, solamente voy a sacar aquellos que corresponden al año que yo estoy tomándolo, un año anterior al año seleccionado, y que la semana sea la que corresponde. De tal manera que solo pasan aquellos que corresponden. O sea, si estamos aquí, va a pasar solo lo que tiene en la semana 10 del año anterior. ¿Ok? Y luego uso has_one_value porque no quiero que aparezca aquí vacío. Quiero que aparezca un valor. Entonces, cuando has_one_value, como ya lo hemos hecho, has_one_value determina si hay valor o no. Claro, de la semana el año existe del 1 al 53, no existe el total, ¿correcto? Y entonces, como sí existe, pone lo que hemos calculado. Y como no existe, va a poner el cálculo de todas las ventas de ese calendario que tenemos. Y como estamos escogiendo el año, el filtro aquí, en este caso, es, podríamos haber puesto filter, all calendario, coma, calendario año igual selección año. O sea, toda esta parte que ven acá. Podríamos haber hecho lo mismo aquí y vamos a obtener el mismo resultado. Bien, entonces, con eso obtenemos la venta del año anterior, pero en la misma semana. Y cuando queríamos manejar las ventas, pero de la semana anterior, simplemente lo que hacíamos es irnos acá y cambiar este contexto. En lugar de usar -1, ponemos el mismo valor. Y -1 lo pondríamos para la semana. ¿Ok? Esto es importante. Entonces también podríamos haber hecho algo como esto, ¿no? Por ejemplo, si yo duplico aquí la página a propósito, pero me voy a deshacer un poco de esto. O mejor, lo dejo ahí, quito esto de aquí, que ya no necesito demostrar, y voy a aplicar por este momento otro slicer. Ya, otro slicer por acá.
ese va a ser un combo. Claro, aquí, por ejemplo, yo puedo obligar, y me voy acá, a la tabla calendario, cojo la semana, ¿ya? Y esto lo puedo poner, por ejemplo, así como lo ven. Entonces, solamente me va a mostrar desde la semana 18 hasta la 50 y tantos, ¿ok? De la semana 38 a la 53, ¿ven? Y lo interesante es que aquí está mostrándonos ya la parte que corresponde, ¿ven? Y tenemos un factor mucho mejor de comparación, ¿ven? Aquí recibimos y ponemos solo la semana. No, procuremos no tocar esto para tener un punto de partida de la semana 1 a la 53, de la semana 20. También podríamos hacer de la semana, por ejemplo, 20 a la semana 30, ¿no? Y ya está, ¿no? Podemos hacer esto también. Y aquí la cosa va mejorando. Así que la forma de visualización también es importante. Ese es uno de los detalles que también hay que considerar cuando se hacen los dashboards, ¿no? Procurar siempre hacer estas cosas bien. Claro, ya habrá un momento en que tratemos de conjugar todo lo aprendido en las diferentes conferencias y tratarlas de poner todos en un solo escenario, ¿no? Sería muy bonito hacerlo así, pero claro, se requiere un poco más de tiempo. Pero lo importante es que ya tenemos todas las posibilidades para comparar. Podemos comparar por año, por trimestre, por mes, por semana ahora y también por día. Y todo basado en nuestra inteligencia del tiempo. Bien, señores. Entonces, como siempre, es un gusto trabajar con ustedes aquí en la Cámara de Comercio Exterior, donde brindamos el curso de Power BI en la inteligencia de los negocios. Y claro, vemos una forma de extender esto a través de estas conferencias y que ustedes puedan tener todo el bagaje de conocimientos que necesitan para sus propias organizaciones, ¿no? Lo importante es que esto lo puedan aplicar y si es bueno que esto se emplee y se emplee como lo estamos haciendo, de una manera correcta, con el uso de la información debidamente conectada. Eso es muy importante. Si esta forma no existiera adecuadamente, no vamos a poder hacer el trabajo que hemos aprendido hoy día, ¿no? Porque como ven, usamos la tabla calendario, pero estamos manejando todo lo que es ventas. Y esto podríamos extenderlo a comparación para factores digamos, de comparación, si es que por acá podríamos poner, por ejemplo, los empleados, ¿no? Los 10 mejores empleados o los 10 mejores vendedores y luego hacer con ese top lo que querramos a nivel de presentación, ¿no? Porque generalmente eso es bastante relativo de trabajar. Los escenarios que nos ofrece el Power BI son variados, es cuestión de que ustedes vayan adecuando un poco el comportamiento, si quieren mirar ventas, si quieren mirar producción, si quieren mirar compras, si quieren mirar almacén, pero todo se circunscribe en un solo manejo de base de datos. Bien, señores, como siempre, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Yo les espero todos los días lunes, deseoso de manejar nuevos conocimientos con ustedes y transmitirlo a través de este conjunto de conferencias que tiene a bien la Cámara de Comercio Exterior presentarles. Y entonces estamos todos los días lunes a las 5 de la tarde. Les espero el próximo lunes para nuestro siguiente tema. Bien, hasta la próxima. Gracias.